8 datos curiosos sobre San Marcos Evangelista que deberías saber. San Marcos es uno de los 4 evangelistas que forman parte del Nuevo Testamento en las Sagradas Escrituras. Os traemos 8 datos curiosos sobre este santo que quizás desconocías. 1. ¿Quién era? Su familia y su nombre. Marcos era el hijo de María de Jerusalén, cuya casa fue utilizada como lugar de reunión por los primeros cristianos. Marcos era su apellido romano, y su primer nombre era Juan, como vemos en Hechos 12:12, donde dice: Pedro, reflexionando, se fue a la casa de María, la madre de Juan, por sobrenombre Marcos, donde estaban muchos reunidos y orando. Marcos fue su nombre romano, que poco a poco vino a reemplazar su nombre de judío Juan. Él se llama Juan en Hechos 13:5-13, Marcos en 15:39, Segunda de Timoteo 4:11, etc. Su madre María era una mujer al parecer de algunos medios e influencia, y probablemente Marcos nació en Jerusalén, donde residía su madre. De su padre no sabemos nada. Era primo de Bernabé, como nos lo dice San Pablo en Colosenses 4:10. Os saluda Aristarco, mi compañero de cautiverio, y Marcos, primo hermano de Bernabé. Como ya hemos dicho, fue en casa de su madre que Pedro se encuentra muchos reunidos orando, cuando fue liberado de la cárcel, y es probable que fue también aquí donde fue convertido por Pedro, que él llama a su hijo en 1 de Pedro 5:13. Os saluda la iglesia de Babilonia, partícipe de vuestra elección, y Marcos, mi hijo. 2. El joven que huyó. Es probable que el joven que se habla en Marcos 14, 51 y 52 fue el propio Marcos, donde se narra cómo Jesús es apresado en Getsemaní, diciendo: un cierto joven le seguía envuelto en una sábana sobre el cuerpo desnudo, y trataron de apoderarse de él, mas él, dejando la sábana, huyó desnudo. Cuando leemos desnudo, imaginamos que esto indica que no tenía ninguna otra prenda encima, lo cual está bien. Sin embargo, la palabra desnudo no siempre significa que no trae ninguna prenda encima. La palabra griega es gumnos, que también puede significar vestido solo, con la túnica interior. Por esta razón es que algunos opinan que desnudo, en el pasaje de Marcos, puede significar que solo traía la túnica interior. También se puede creer que era un joven adolescente, pues la Vulgata usa el vocablo adolescent. También otro argumento por el que se cree que es Marcos el joven de Getsemaní es porque es el único que cuenta un episodio que no tiene importancia salvo para él. Es como si dijera: yo estuve allí. Se cree que era Marcos por la forma en que también concluimos que Juan era el discípulo amado. Quien escribió el libro de Juan se refirió a sí mismo como el discípulo que Jesús amaba, mas no hablaba de forma personal, algo muy similar en el caso de Marcos. 3. Su primer viaje misionero. Acompañó con su primo Bernabé a San Pablo en su primer viaje misionero, como vemos en Hechos 12:5, donde dice: Bernabé y Saulo, cumpliendo su ministerio, volvieron de Jerusalén, llevando consigo a Juan llamado Marcos. Se fue con Pablo y Bernabé en su primer viaje alrededor del año 47, como su ministro, pero por alguna causa se volvió cuando llegaron a Perge de Panfilia, como vemos en Hechos 12:25 y 13:13. Pablo, por lo tanto, se negó a tomar a Marcos en el segundo viaje, una decisión que provocó una ruptura entre el apóstol y Bernabé, como vemos en Hechos 15:36 hasta el 40. Sin embargo, Pablo y Marcos más tarde se reconciliaron sus diferencias, como vemos en Colosenses 4:10 y Filemón 24. 4. San Marcos y San Pedro. Era un niño cuando Jesús predicaba, y probablemente fue uno de los primeros bautizados por San Pedro el día de Pentecostés.
Unos 10 años más tarde de sus viajes con Pablo y Bernabé, encontramos a Marcos en Roma como intérprete de San Pedro y un poco después como escritor de su Evangelio, según lo presenta la tradición. Su relación debía ser muy antigua. Sabemos que, liberado Pedro por el ángel, se dirigió a la casa de María, la madre de Marcos, donde era muy familiar. Tal testimonio, junto con los datos de la tradición, hacen suponer que Marcos se hallaba en Roma como intérprete de Pedro antes de que llegara a San Pablo, al que, olvidadas las diferencias de la primera separación, ahora sirve como auxiliar de consuelo y de gran utilidad para el ministerio. 5. Su Evangelio. En Roma, hacia el año 60, debió de escribir el Evangelio conocido en la tradición como Evangelio según San Marcos. A petición de los cristianos de Roma, escribió lo que había oído predicar de Jesucristo, las palabras de aquel hombre que le había enseñado a amar a Jesús. Es el más corto de los 4 evangelios. Tiene aproximadamente 11.000 palabras. Son 16 capítulos originalmente escritos en griego. Algunos teólogos sostienen la prioridad de Marcos, es decir, que Mateo y Lucas lo usaron como fuente primaria. El enfoque de Marcos es hacia la audiencia gentil. A diferencia de Mateo, Marcos explica los atuendos judíos, traduce palabras en arameo y tiene un enfoque en la persecución. Todos estos temas de especial interés para los creyentes en Roma. El libro de Marcos es un evangelio simple que enfatiza las acciones de Jesús. Algunos lo llaman un evangelio de acción. Marcos se mueve de un episodio a otro, usando con frecuencia la palabra inmediatamente. En este evangelio encontramos un énfasis en la cruz, el discipulado, las enseñanzas de Jesús, donde destaca a Jesús como maestro, y el reino de Dios. 6. El león de San Marcos. A San Marcos se le representa como un león alado en relación a uno de los 4 seres vivientes del Apocalipsis. Hay quienes consideran que esto se debe a que el Evangelio de San Marcos inicia con Juan Bautista clamando en el desierto a modo de un león que ruge. Como está escrito en el profeta Isaías: «He aquí, yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino. Voz que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, haced derechas sus sendas». Juan el Bautista apareció en el desierto, predicando el bautismo de arrepentimiento para el perdón de pecados. Mateo 1, del 2 al 4. Su figura es el león alado, representa la resurrección. También establece la dignidad real de Cristo y de su poder que reside sobre la muerte. El león fue aceptado en los primeros tiempos como un símbolo de resurrección, debido a que los cachorros de león nacen pequeños inmóviles y con sus ojos cerrados durante los primeros días. Hay un mito de que los cachorros de león nacen muertos, pero vienen a la vida después de 3 días. Esto recuerda a los cristianos la resurrección. Otra idea es que los leones duermen con los ojos abiertos, por eso los símbolos de vigilancia. El hecho es que los leones cierran sus ojos cuando van a dormir. Al igual que otros felinos, su dueño dura en promedio 14 horas al día, por lo que sus ojos se abren y se cierran, lo que deriva a través de varios niveles de sueño. Las alas del león de San Marcos implican la resurrección de Cristo. 7. Su muerte. Probablemente murió en el año 68 después de Cristo, como mártir en Alejandría de Egipto. Los Hechos de San Marcos, un escrito de mitad del siglo IV, refieren que San Marcos fue arrastrado por las calles de Alejandría, atado con cuerdas al cuello. Después lo llevaron a la cárcel, y al día siguiente le volvieron a aplicar el mismo martirio, hasta que falleció. Luego echaron su cuerpo a las llamas, pero los fieles lograron sacarlo y evitar su destrucción. 8. Sus reliquias. De Alejandría fueron trasladadas sus reliquias a Venecia, en el año 825, cuya república lo adoptó como celestial patrono, erigiendo en su honor la maravillosa Basílica de San Marcos, y tomando el símbolo del evangelista, el león alado con el libro del Evangelio, como su escudo, que esculpió en todos sus monumentos y posesiones. Muchas gracias por tu atención y por haber visto este vídeo hasta el final. Solo me queda pedirte que ores por el sueño de Tectón, el hogar de San José. Estamos intentando abrir este hogar que pretende ser un hogar de misericordia, para ayudar a las personas necesitadas,
un hogar para acoger a los pobres y darle los medios necesarios para encontrar un trabajo, una estabilidad, pero además que el paso por este hogar signifique un encuentro personal con Cristo, un acercamiento a la vida de la gracia de Dios. Por todo ello, te pedimos oraciones para que este hogar sea una realidad, y te pedimos que entres en nuestra página web www.tecton.info y te informes de este hogar, y si puedes ayudarnos, no solo con tus oraciones, que es lo más importante, sino también con tu donativo. Muchas gracias y que Dios te bendiga.